Sido muy fiel, así es que vamos a ver hoy algo en un punto principal, la fidelidad de Dios en esta parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Lo tienen ahí? Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muy bien, hasta ahí. Así que vamos a ver en primer lugar, hermanos, que Dios es fiel, ¿cierto? Dios es muy fiel. ¿Cuántos han comprobado que la fidelidad de Dios es muy grande, hermanos? ¿Sí? Dios siempre es fiel. Jamás puede dejar de ser fiel. Mire lo que dice el Salmo capítulo 36, verso 5. Yo le voy a leer unos salmos para resaltar un poco la misericordia, la gracia, la fidelidad de Dios. ¿Quién es Dios? En el Salmo 36, 5 dice: Señor, hasta los cielos llega tu misericordia, tu fidelidad alcanza las nubes, tu justicia es como las montañas de Dios, tus juicios las grandes profundidades. ¿Hasta dónde llega la fidelidad de Dios? Hasta el cielo, hasta las nubes. O sea que si usted viviera en las nubes, hasta allá estaría también alcanzándole la fidelidad del Señor, ¿cierto? Había un salmo que decía: Señor, si subiera hasta las estrellas, ahí estarás tú, ¿no? Si subiera hasta cualquier lugar, ¿no? Lejos de aquí, de la tierra, porque pensamos que Dios, hermanos, está en todos lados, no solamente aquí en donde vivimos, en este país, en esta ciudad o en cualquier ciudad del mundo, sino que Dios llena todo lo que existe, el universo completo. Y este salmista decía: si fuere y habitare en las estrellas, Señor, hasta ahí tu mano me alcanzará, hasta ahí estarás tú, tanto hablando de la bendición de Dios que te puede alcanzar ahí, o también como que no puedes esconderte de Dios, porque Dios también está ahí, que no podemos hacer algo en oculto como diciendo Dios no ve, porque Dios todo lo ve, ¿cierto? Pero hoy estamos hablando de que la fidelidad de Dios es tan grande que dice aquí el Salmo que está hasta las nubes, muy alto. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 13, dice en la versión NTV, dice: si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negar quién es. Fíjese, esta versión está muy clara para darnos a entender quién es Dios, cómo es su carácter, cómo es su personalidad. Dice: si nosotros somos infieles, que lo somos, ¿cierto? Todos somos infieles, y más ante Dios, ¿cierto? Todos somos infieles, dice la Escritura en Juan: quien diga que no ha pecado es mentiroso, ¿cierto? Y la verdad no está en él. Cualquiera que diga que no ha pecado es un mentiroso. Así que nosotros somos infieles, dice aquí el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Si somos, y hasta él se incluye, no dice si ustedes son infieles, porque yo soy muy santo, yo soy el que predico, yo soy el líder, lo que puede decir alguien que sea un líder. No, yo no peco, no, todos fallamos a Dios. Pablo se incluye diciendo: si somos infieles, ¿qué dice ahí? ¿Dios nos es infiel? No, dice, Él permanece fiel. ¿Y por qué permanece fiel? Porque no puede negar quién es. O sea que si nosotros somos infieles, simplemente es parte de nuestra naturaleza ya, ¿cierto?
Pero la naturaleza de Dios es muy diferente, contraria al hombre. Y Dios no es como nosotros que somos infieles. A pesar de que somos infieles, Dios no puede ser infiel, porque se negaría a sí mismo quién es Él. Y Dios no puede negarse quién es, dice aquí. Y en la versión amplificada dice así: si somos infieles, Él permanece fiel, fiel a su palabra y a su carácter justo, porque no puede negarse a sí mismo. Miren lo que vemos en esta versión amplificada, que por qué Dios no se puede negar quién es, y también que es fiel a su palabra. Lo que Él ha dicho de Él, lo que Él es, Él no cambia. ¿Qué dice la Escritura? Que en Dios no hay cambios ni sombra de variación. Dios es el mismo de ayer, dice Hebreos 11:8, ¿no? Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, no dejará de ser. Dios es el mismo. Su carácter no ha cambiado. No es como nosotros que nos levantamos a veces con la cara alargada, decimos, ¿y hoy por qué amanecí de malas? A veces sonreímos y a veces no. El hombre a veces cambia por cualquier cosa, por el tiempo, lo que hay alrededor de él, las consecuencias, lo que sucede en esta vida. Pero Dios no cambia, Dios es inmutable. Dios no puede negar quién es. Por eso, si fuera infiel, se negaría a quién es Él en realidad. Todo lo contrario a nosotros tratamos de ser fieles, ¿cierto? Tratamos de permanecer fieles a Dios, pero hay momentos que flaqueamos por nuestra naturaleza o debilidad, si podemos decirlo. Muy bien. Ahora, muchas veces nosotros, miren hermanos, ni nosotros mismos nos reconocemos a nosotros mismos y luego decimos, y eso que hice yo, ya sea bueno o algo malo, ¿cómo fue que sucedió? ¿Cómo fue que lo he hecho? ¿No? Porque pareciera que no, digamos, tratamos de hacer las cosas bien, y de repente cambiamos y dijimos, yo que nunca ando haciendo ese mal a nadie, y ahora qué me pasó, ahora hice un mal a alguien, ¿no? Le metí el pie a alguien que iba pasando y lo quería hacer tropezar, y tú dices, bueno, pero si ese no soy yo, ¿por qué? Hasta tú mismo dices, como que pierdes la noción de quién eres, pero Dios no pierde la noción de quién es, ¿cierto? O nosotros muchas veces estamos fieles en el Señor, por decirlo así, de repente nos estamos viendo ahí involucrados en las cosas de este mundo y decimos, bueno, ¿y dónde? Se me estaba olvidando quién soy yo. Pero Dios no se le olvida quién es Él, por eso Él permanece siempre fiel. Amén. Entonces, mire, hay una frase que dice, Dios no es hombre, ¿se recuerdan? Dios no es hombre, es muy diferente a nosotros, ¿no? El carácter, no solamente físicamente, sino el espíritu, el carácter, el ser. Dios no es hombre, ¿para qué? Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es un versículo que se encuentra en Números 23:19. Y significa que Dios no puede ser engañoso o cambiar de opinión como un ser humano. Sí, Dios no tiene que andar mintiendo como los seres humanos, ¿cierto? Dios es tan perfecto y tan limpio, tan puro, que no tiene necesidad de mentir. Todo lo contrario a Satanás, ¿no? Que dice que él es padre de ¿qué? De mentira. O sea que su vida es mentir y mentir y mentir. Y algunos de los seres humanos tenemos la tendencia como de mentir. ¿Por qué? Porque no somos como Dios, que es puro y santo, pero Dios no tiene necesidad de mentir a nadie, porque Él es perfecto, es puro y santo. Y en esa naturaleza Dios no tiene ni necesidad de mentir, ni necesidad de arrepentirse. Por eso dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Muy bien, ¿qué significa entonces? Significa que Dios no puede ser engañoso o cambiar de opinión, como dije hace un momento, como un ser humano. El significado, Dios no miente. Esta parte enfatiza la honestidad y la fidelidad de Dios. Como un ser perfecto, o como ser perfecto más bien, Dios no tiene motivos para mentir ni engañar. Nosotros sí tenemos motivos muchas veces para mentir y engañar, ¿sí o no? ¿Por qué a veces lo hacemos? Usted ya diga por qué, imagínese por qué, ¿no? Pero siempre encontramos algo, razón, motivos, circunstancias
¿Por qué llegaste tarde? Dice el patrón cuando llegas al trabajo. Es que había mucho tráfico, se murió mi abuela, pasó cualquier cosa, ¿no? Y buscamos una razón, una excusa, pero Dios no tiene necesidad de mentir a nadie. Dios no tiene ese problema. Muy bien. Así es que el hombre sí tiene ese problema de engañar. Ahora la frase que Dios no se arrepiente, el arrepentimiento en el sentido humano implica que un cambio de opinión o un error en el juicio. ¿Por qué el hombre se arrepiente? Porque ha cometido un error o ha hecho algo enjuicioso, pero lo hizo incorrecto, no juzgó bien. Y ahí cuando viene un arrepentimiento, no, decimos, perdóname, discúlpame, me equivoqué, la regué, pensé que era correcto lo que yo estaba haciendo, y es como viene el arrepentimiento. Pero Dios no es así, Dios no tiene de qué arrepentirse, porque todo lo que ha hecho, todo lo que hace o lo que hará, no tiene errores. No tiene falla, todo es perfecto lo que Dios hace. Así es que no tiene de qué arrepentirse. Nosotros los seres humanos tenemos que arrepentirnos. De hecho, la Biblia nos enseña, nos manda en el Evangelio como algo muy puntual, que todos los hombres se arrepientan, que levanten manos santas, que pidan perdón a Dios, que esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres se arrepientan. Todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos hemos cometido errores, pecados, llevamos un sentido equivocado, un sentido contrario, que va en contra de Dios, y lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, que significa cambiar de vida. Dios no tiene que cambiar de vida. Dios no tiene nada de qué arrepentirse. Usted y yo sí, siempre tenemos que actuar en arrepentimiento hacia nuestros seres queridos, seres humanos, pero más que nadie en contra de Dios o hacia Dios, tener ese acto de arrepentimiento. Pero por eso Dios dice que Él no es hombre para que tenga que arrepentirse. ¿Por qué? Porque Él todo lo hace perfecto. ¿Cierto? Muy bien. Así es que Dios, siendo omnisciente y perfecto, no comete errores ni necesita cambiar de opinión. Implica la confiabilidad de Dios. El afirmar que Dios no miente ni se arrepiente, el versículo enfatiza la confiabilidad de sus promesas y palabras. Si Dios ha dicho algo, se puede esperar que lo cumpla. ¿Cierto? Mire, si yo le prometo algo ahorita, le digo, mire, esto mañana pasado yo le voy a dar esto y lo otro, y probablemente yo le falle, es normal que yo lo pueda hacer, ¿cierto? ¿Cuántas veces hacemos promesas a nuestros hijos? Más cuando estaban chiquitos, ¿no? Incluso a veces ya de grandes. O a nuestras esposas, que nuestras esposas se siguen portando a veces como niños, ¿no? Tú le dices, mira, el sábado te voy a sacar a comer, te voy a sacar a almorzar o te voy a llevar a un lugar a comer. Y por alguna razón te pasó algo, no sé, no se dio la oportunidad, tuviste un compromiso, un trabajo, lo que sea. Y ella no se le ha olvidado, ella dice, oye, yo me acuerdo que tú me dijiste que íbamos a ir a comer. Y ella está como un niño recordándote. Y tú puedes fallar, ¿por qué? Porque es de seres humanos que prometemos muchas veces y no podemos cumplir. Muchas veces no es que no querramos, sino que a veces no podemos en nuestra capacidad, por algo pasa, ¿no? Incluso me puedo morir y ¿cómo voy a cumplirle, no? ¿Cierto? Pero Dios nunca va a morir. Dios nunca te va a fallar. Dios siempre va a cumplir lo que ha dicho. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a cumplir? Porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel a sus promesas. Él podrá decir lo que sea, podrá llover, podrá no llover, podrá salir el sol, podrá no salir o salir, etcétera. Dios siempre va a cumplir lo que ha dicho porque Él sí puede hacerlo. En Él no hay incapacidad de hacerlo. Incluso se recuerdan aquella vez cuando un hombre vino a los discípulos y tenía a su niño enfermo, ¿no? Y vino Jesús, que bajó de la montaña con los otros discípulos, Pedro, Juan y Jacob, y le reclamaron diciendo, mira, tus discípulos no pudieron expulsar el demonio de mi niño que está enfermo. El espíritu lo echa al agua, lo echa al fuego, lo quiere matar. Y el hombre estaba afligido por la enfermedad de su hijo. Y Jesús le prestó atención a él. Y le empezó a decir, ¿y desde cuándo le pasa esto al niño? Y él dice, no, desde que estaba pequeño. Y empieza a tenerle ese afecto a aquel hombre que estaba necesitado. ¿Se entiende eso? Cómo Jesús te presta la debida atención. Él no te ignora cuando tienes tus necesidades.
Él tiene tiempo para todos. Dios es capaz para atender a todos al mismo segundo. ¿Qué hace este hombre? Se abre y dice, sí, mira, desde que está niño y nosotros sufrimos juntamente con él. Pero si puedes hacer algo, por favor, ayúdanos. Si puedes, ese sí puedes no fue muy acertado, ¿no? Porque Dios sí puede hacerlo todo. Si me dijera a mí, puedes, yo lo pensaría, yo vería mi sketch, déjame ver, salgo a tal hora del trabajo, entro a tal hora o tal día no trabajo, es mi día libre, creo que no puedo. Pero a Dios decirle si puedes, eso es algo como decir no creo en ti. Es algo ofensivo. Porque algo que usted me diga, oiga, ¿a qué te dedicas? No, pues yo me dedico a esto. ¿Y a poco tú puedes hacer eso? Pero si es mi especialidad, ¿cómo me puede decir que si no puedo hacerlo? ¿Se entiende? Es una ofensa a esa persona cuando usted le está diciendo que si puede hacer algo a lo que se dedica. Y Dios es el que hace todo, llena todo el universo, hace que la mar tenga un límite, hace que el sol se levante cada mañana y se esconda cada tarde. Dios puede hacer todo, el universo existe por la voz de Dios, por la mano de Dios. Dios le da mantenimiento a todo diariamente, a lo que existe, todo lo que tiene vida. Y este hombre se equivoca al decirle esto a Jesús. Entonces Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, dice, todo es posible. Entonces el hombre reacciona y dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es ahí cuando viene entonces el milagro. Jesús toma al niño y lo sana, lo libera. Entonces Dios que sabe todo y puede todo, que es todopoderoso, hermanos, simplemente tenemos que confiar en sus palabras. Si Él ha dicho algo que lo hará, simplemente lo hará. Claro, a veces nos desesperamos. ¿Y cuándo lo vas a hacer, Señor? Porque a veces estamos como esa mujer que dice, quedaste que el sábado. Bueno, está bien el sábado, pero espérame para otro día, ¿no? Y nosotros tenemos que ser así con Dios, tener entendimiento y paciencia para que se cumpla conforme a la voluntad de Dios. Porque si Él ha prometido algo, lo va a cumplir, pero es nosotros que tenemos que aprender que Dios lo va a hacer en su tiempo, en su debido momento. ¿Cierto? Muy bien. En resumen, hermano, la frase, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, es una declaración de la naturaleza inmutable y fiel de Dios. Es una promesa que Dios no engañará, no cambiará de opinión y cumplirá sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice, hermano, que tenemos esa promesa de Dios? Cuando usted esté pasando por una tempestad, un desierto, acuérdese lo que dice el Señor en sus palabras. Sus promesas, que sean el ancla de su vida para permanecer usted sólido y firme, como que usted no cae sabiendo que Dios es fiel en sus promesas. Vaya a la palabra de Dios. Diga, Señor, usted dice en su palabra y creo lo que ha dicho. Y manténgase en esas promesas. Y el Señor va a cumplir lo que Él ha dicho. Él lo va a sostener a través de esa palabra que Él ha dicho y por la confianza que usted tenga en Él, por la fe que deposite en Él. Número 2, quiero resaltar un poco la desconfianza, inseguridad y la falta de fidelidad en el hombre, en el ser humano. En lo que leímos hoy fue esa parte del juez injusto. ¿Se recuerdan? La parábola Jesús, la historia la saca y dice, miren, la necesidad de orar siempre estar constante. Mira, había, dice, en una ciudad una mujer, un juez injusto, ¿no? ¿O cuál fue lo primero? ¿La mujer o el juez? Pero vuelvo a leerlo. Bueno, dice que había, en una ciudad un juez, él fue lo primero que saca la historia, que dice que ni temía a Dios, ni temía al hombre. Y quiero resaltar un poco de la historia aquí, hermanos, lo que es la infidelidad del ser humano y también nosotros la expectativa que debemos de tener hacia el mismo ser humano. Que no debemos de depositar una confianza excesiva al ser humano, porque cuando lo hacemos estamos desconfiando más de Dios y confiando más en el ser humano. Y así es lo que Jesús va a mostrar aquí. Miren, un hombre dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Sí? Este hombre no era un hombre para que tú digas, oh, yo le tengo confianza porque es un creyente, es un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios. Por lo menos, digo, a veces nos puede dar un poquito más de confianza, ¿cierto? Confiar en un cristiano, un hermano, porque dice, bueno, tiene buen testimonio de vida, es un buen ejemplo a seguir, etcétera. Cosa que muchas veces hasta el día de hoy hasta se lleva unos chascos, ¿sí o no?
entre cristianos. Dice, mira lo que sucedió, el pastor abusó de tantas mujeres, robó dinero, etcétera, ¿cierto? Y dices, bueno, y no son cristianos, pues. El punto es que no debemos depositar una confianza ciega al ser humano porque el hombre falla, el hombre es infiel. Y precisamente Dios nos quiere hacer eso, de que nuestra confianza sea siempre más hacia Dios. Y sí podemos dar cierta confianza al hombre, pero no una confianza más grande que Dios. ¿Se entiende? Mire, ahora yo sé que está escrito en Jeremías 17:5, mire. Dice, maldito, dice el Señor, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. ¿Qué significa esto? Esta es una frase, esta frase no significa que la confianza en otros seres humanos sea inherentemente mala. Lo que Jeremías está condenando es la falta de confianza en Dios y la dependencia excesiva en los seres humanos como fuente de seguridad y fortaleza, que a veces mucha gente confía no solamente en los seres humanos, sino hasta en cosas, ¿no? Tengo mi casa, tengo mi dinero, tengo mi esto, tengo mi trabajo. Y es una confianza donde la misma Biblia advierte que esas cosas son temporales. Que hoy un rico puede tener riquezas y al corto tiempo que no tiene nada, ¿no? Que hoy alguien puede gozar de salud y en poco tiempo, unos cuantos años, simplemente ya no la tiene. Nuestra fuerza se va, todo esto es temporal. Pero ¿cuántos hemos confiado en nosotros mismos, nuestro conocimiento, nuestro intelecto, nuestra capacidad física, tener logros y decir yo todo lo he tenido porque soy así, porque tengo esto, porque soy acá, ¿no? Bueno, Dios lo que nos está enseñando es que no debemos poner los ojos en los seres humanos, sino primordialmente en Dios. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Así es que si has de confiar en alguien, hermanos, hablando de esto, de que si alguien es temeroso de Dios, creo que sí se puede dar cierta confianza, pero no más que a Dios, ¿cierto? Y estoy hablando, hermanos, de que es bueno a veces tener como alguien de confianza, o alguien, hermanos, en quien puedas decir, bueno, por lo menos creo que puedo, no sé, decir, sí, creo que puedas permanecer, puedas hacer algo como dices, y no precisamente en la expectativa de que es perfecto y no puede fallar, sino de la forma de que, bueno, la Biblia me dice aquí que este hombre era un juez injusto, que no temía a Dios, y puedo pensar entonces que alguien que es justo y que teme a Dios, de alguna manera se le puede dar cierta confianza, ¿cierto? Por ejemplo, en el matrimonio, por ejemplo, en un noviazgo, cosas así, que la misma palabra de Dios nos enseña, ¿no? De que nosotros seamos fieles unos a otros, de que nosotros no nos unamos también en yugo desigual, porque eso nos va a traer, hermano, conflicto e infidelidad y muchas cosas por la falta de temor a Dios. Y creo yo, que en este caso este hombre injusto no se podía esperar nada menos que no atendiera a la viuda. Pero Jesús nos resalta que aún este hombre sin temor de Dios, que no podía ser fiel a nadie, ni a su esposa, ni a nadie, porque no temía a Dios ni temía a hombre. Eso se espera de un hombre que no tiene temor de Dios, ¿no? Infidelidad por donde quiera, ¿cierto? Y lo que se espera es lo contrario, de un hombre fiel, de un hombre temeroso de Dios, fiel a su hogar, fiel a sus hijos, fiel a su esposa, fiel a sus hermanos, fiel al país, fiel a la nación, fiel a todo, ¿cierto? Se espera eso de un hombre de Dios, ¿cierto? Pero Jesús lo muestra a este hombre como alguien que no es fiel, pero ¿cuál fue la razón que lo expresó, lo puso así? Por la persistencia que debemos de tener para orar a Dios. Dice que esta mujer no desmayó, no se desanimó porque este hombre no fuera temeroso de Dios pensando que la podía ayudar, sino que ella se aferró a la constancia, a la perseverancia, y venía de continuo y cada día, y día tras día diciéndole, ayúdame, pido tu ayuda, socórreme, hazme justicia de mi adversario. Y el hombre, el juez injusto, dijo que por un momento dijo, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿No? ¿Cierto? Mía ni me va ni me viene, ni me gusta hacer el bien a nadie, por mí que le pase lo que le pase, ¿no?
Pero dijo dentro de sí, para que no me colme la paciencia. El Señor no está resaltando a ese hombre como alguien bueno. Está resaltando aquí a la mujer que no desmayó en persistir. Y cuando nosotros somos así para con Dios, hay premios. Precisamente fue lo que Jesús dice más abajo, ¿no? ¿Acaso Dios no responderá a vosotros vuestras peticiones, ustedes que claman día y noche? ¿Creen que no les va a responder? Que digo, por supuesto que sí les va a responder. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, que dice, hallará fe en la tierra. Y vamos a pasar ahí al tercer punto, acerca de la fe, acerca de la confianza en Dios, acerca de creer que lo que Él ha dicho en su palabra, nosotros la ponemos en práctica, esperamos en Él, sabemos que Dios es confiable y lo que ha dicho, lo que ha prometido Dios no se va a retractar. A ese tercer punto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para ver la fe o la falta de fe cuando no se cree totalmente en Dios. Ir confiando y clamando al Señor cada día para esperar en Dios. Mira, un ejemplo es cuando el Señor, por medio de Moisés, y llevaba al pueblo en el desierto, los llevaba a un lugar donde no había alimento, no había agua, no había sostén, no había ropa, no había zapatos, no había toda aquella comodidad. Y el Señor los estaba llevando por ese lugar hacia la tierra prometida, ¿cierto? Entonces el Señor les proveyó lo que es el alimento, el maná, que era un pan del cielo, dice, ¿no? ¿Sí? Y cuando el Señor le provee este alimento, les dio un reglamento para probar la fe de ellos. Miren, en Éxodo, capítulo 16, verso 16. Lo voy a leer rápidamente ahí para ver el contexto. Capítulo 16, verso 16. Esto es lo que el Señor mandó: recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer, y les dijo Moisés: ninguno deje de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino algunos dejaron de ello para el otro día. Mira el problema que hubo. La idea era, el Señor les mandó a recoger ese maná, y lo levantaban todos los días para comer, y hasta lo cocinaban. El punto era que les dio una medida, cada quien recoge una medida según el número de personas que vivan en cada una de sus casas, hogares. Nadie recoja de más pensando para el otro día, ni nadie recoja de menos, porque a cada quien va a ser su porción. Y dice que los que recogían poco no les faltaba, y los que recogían de más no les sobraba. Todo era como algo de una medida perfecta, pero tenía que ver con la fe, la confianza en Dios. Pero sucedió algo más, mire, verso 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y que dice, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Se pudrió. Miren lo que es querer confiar en las cosas y no en Dios. Querer confiar más en lo que nosotros podemos almacenar y no depositar la confianza plena en Dios. Esto es muy común hoy en día también. Nosotros podemos, si somos cristianos, tenemos la confianza en Dios, pero de por ahí tenemos un guardadito que decimos, entre más le meto yo, más confiado me estoy. ¿Cierto? Y yo estoy guardando para mi vejez, y estoy guardando para mi sepultura, y estoy confiando en todo y en lo que yo estoy haciendo. ¿Se entiende eso? Hay gente que no lo mira así, pero mira, la mentalidad del mundo es tener más cosas, desde más dinero, posesiones y todo aquello. Pero en el contexto, te voy a contextualizar un poco por qué esto era del día a día. Esto era no solamente para mostrar la confianza en Dios del día a día, que más adelante todavía el Señor Jesús lo va a resaltar el día a día, sino que en aquel tiempo la costumbre era que el trabajador trabajaba al día por día, lo que ganaba,
tome su sueldo, vaya a comprar su marqueta y tiene para el día de hoy. Mañana vuelve a trabajar y tiene para su marqueta y para el día de mañana. Bueno, hoy ¿cómo planificamos? Hoy es mes por mes. Me toca el pago del mes ¿de qué? De la renta, del celular, del carro, etcétera, de la joya. Todo es mensual. ¿Ya me entendieron? En aquel tiempo era el día a día, ¿cierto? Se recuerda cuando había muchos trabajadores en la plaza, Jesús pasó en la mañana y dice, hey, ¿quieren trabajar? Digo de la parábola Jesús que enseñó, ¿no? No es que Jesús los llevó a trabajar. Y dice que vinieron un montón a trabajar en la mañana, ¿no? Luego pasó el mediodía y estaban otros cuantos ahí esperando trabajo y vengan también a trabajar. Y volvieron a entrar, era el día por día. Luego en la tardecita ya pasó y encontró otros por ahí, vénganse también a trabajar. Al final del día empezó a pagar a cada uno. Y los que trabajaron al último, les pagó el mismo sueldo que los que entraron en la mañanita. Y los que entraron en la mañana, cuando vieron que les pagó ese sueldo, dijeron, a nosotros nos va a pagar más de seguro porque trabajamos más. Y bueno, usted mira todo aquello, le reclamaron, pero el punto es que era el día a día. ¿Se recuerdan el Padre de eso? ¿Se recuerdan el Padre de esto? ¿Cómo dice el Padre de esto? Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque la costumbre era antiguamente, no era así mensual, planificar para un mes. Ok, me gané tanta cantidad, me alcanza para el mes. No, en aquel tiempo me alcanza solamente para hoy, para el día de ahora. Por eso estaba escrito en la Escritura, no retengas el jornal del trabajador. A los ricos, a los empleadores, la ley le decía, no le retengas hasta mañana o pasado mañana su salario, porque es el sustento de él. Imagínense que yo de eso como y usted me lo detiene, ¿con qué voy a comer ese día? Era muy diferente, ¿no? Hoy dormimos tranquilos nosotros por un mes. Oh, ya, pagó el celular, ya pasó. Pagó la renta, estoy feliz por un mes. En aquel tiempo era el día con día. Por eso, para entender el contexto de esta historia, era no solamente que se trataba de fe, sino era confianza en Dios por el día a día. Día a día. Y así es como deberíamos de tener una mente nosotros también. Pero está evolucionado y la mente del mundo obtiene más. Porque eso te va a dar confianza. Oh, no va a pasar nada. Yo voy a estar feliz por 1000 años aquí. Y voy a ser como el de la parábola del hombre rico. Diré a mi alma, gózate, bebe, porque muchos bienes tiene para mucho tiempo. Y es falso. ¿Cierto? Pero esa idea de crear más y crear más. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que teniendo comida, que teniendo techo, teniendo vestido, con eso estemos, ¿qué? Contentos, completos, satisfechos. Con eso estemos alegres. No tenemos que tener una mentalidad del mundo, esa mentalidad de querer tener siempre más y más y más, porque eso nos va a contaminar para no tener una confianza en Dios plena y depositarla en nosotros mismos o en las cosas que poseemos o en el hombre, en el ser humano. Nos aleja de Dios. Entonces vemos que el Señor les da el pan, les da la provisión para sobrevivir en el desierto, para tener alimento. ¿Qué sucede? Algunos no tienen la suficiente fe, guardaron para el otro día, se les pudrió. En ese momento Moisés se enojó contra ellos, dice en el verso 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Esto fue en el día, por decir así, el día viernes. El día viernes tenía que ser doble porción porque había que reposar el día sábado, el día de descanso. ¿Sí? Pero el Señor les dio ese mandamiento, que ese día sí podían recoger doble y no iba a pasar nada, no se les iba a echar a perder porque un día no iban a ir a recoger. Esto nos muestra un principio, como por ejemplo hoy de congregarnos, el tener un tiempo apartado. Esto es perpetuo, de siempre tener en cuenta a Dios, no olvidarnos de Él, no tenernos a ser esclavos del sistema, del mundo, del trabajo, de lo que sea, y no acordarnos de Dios. Ese es un principio que Dios fundó desde el principio, desde que hizo todo. Desde que el 7º día el Señor descansó de todas sus labores. Y el día 7º no lo hizo porque Dios estaba cansado, sino que lo hizo por causa del hombre, para darle ese principio de cómo vivir en una comunión con Dios.
Ahora dice que el verso 23, y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni se hirió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para el Señor, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, mas el 7º día es un día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Fíjese lo que sucedió. Esto es falta de fe. Es no creer a la palabra del Señor. Esto es algo que nos muestra, hermanos, cómo es la confianza en las cosas, en el hombre, en el ser humano, en las posesiones, y la falta de confianza en Dios. Hubo quienes sí entendieron y tomaron doble el día viernes, ¿cierto? Y lo cocieron y lo prepararon y todo estuvo bien. Pero hubo quienes dudaron y dice que salieron en el día 7º a buscar, queremos recoger más, lo cual no encontraron. Ahora miren, hermanos, todo esto lo hice para dejarles como final esto. No solamente el Señor proveyó en el desierto al pueblo de Israel todo lo que les dio, hermanos, el maná en el desierto. Les dio agua de la roca del pedernal, lo cual significa Cristo, la roca que es Cristo, y que los alimentó en el desierto. Bueno, Dios más adelante, para nosotros y para nuestra etapa de tiempo, Dios nos ha dado una provisión más grande que al pueblo de Israel. Y esto es para vida eterna, no solamente para el camino donde estamos viviendo ahorita como también peregrinos, para llegar a la Nueva Jerusalén, sino que Dios nos ha proveído un pan verdadero, como dijo Jesús cuando estaba hablando con los fariseos, que le decía, ¿qué señal nos das tú? Porque nuestros padres comieron maná en el desierto. Jesús dijo, vuestros padres no comieron el verdadero maná del cielo. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Yo soy el verdadero alimento que es para vida eterna. Jesús dijo, en mi cuerpo, cualquiera que coma mi cuerpo tiene vida eterna. ¿Sí? Está hablando de qué? De que Dios proveyó para toda la raza humana un medio de provisión para salvación y esperanza de vida eterna. Nos dio a su Hijo en propiciación, en recompensa por nuestros pecados, para que nosotros le honremos a Él, le adoremos a Él, estoy hablando al Hijo, a Jesús, para que tengamos confianza en Él, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a quién, al mundo, a toda la humanidad, los morenitos, los blancos, los altos, los chaparritos, de todas las naciones y lenguas. Dios amó a todo el mundo, se refiere al humano. Aunque también la Biblia dice la palabra mundo, pero se refiere a otro contexto. Dice, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Está hablando de esos sentimientos y enfoques del mundo, como hablaba hace un momento, de siempre querer tener más. Eso es algo del mundo. Siempre la ambición, siempre la avaricia. No, nosotros no amemos eso. No estoy diciendo que no puedes tener. Estoy diciendo que si tu corazón está en la avaricia, está en el mundo, ahí está tu tesoro. Pero si tu corazón está en Dios, bueno, las cosas pueden venir por de parte de Dios, tu compañía creció, Dios lo permitió, pero tu corazón no está en ello, ni estás tras ello. Por eso tienes tiempo para congregarte, tienes tiempo para asistir a la iglesia, tienes tiempo para estudiar la Biblia, buscas tiempo para orar, tienes tiempo para Dios, porque tu avaricia no es el dinero ni las cosas del mundo. Pero cuando dice en Juan 3:16 que de tal manera Dios amó al mundo, se refiere a la humanidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, aquí en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que para toda la humanidad Dios nos ha dado esa provisión milagrosa, así como en el desierto fue maná del cielo milagroso. Hoy Cristo es esa provisión de Dios para que todo aquel que en Él crea, hermano, reciba esa provisión de parte de Dios.
Hermanos, si tú no tienes todavía esa provisión, si todavía no has confiado en el Señor y en la obra de Cristo en la cruz, hoy tú puedes recibirlo con fe. Recibirlo quiere decir, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, recibir a Jesús como tu Salvador, que Él es la propiciación por nuestros pecados. Si tú lo recibes así de esa manera, como con fe, Él te regala una vida eterna por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz. Así es que termino diciendo, hermanos, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra, hallará quien diga, Señor, yo reconozco que tú viniste a este mundo para darme vida a mí, para por medio de ti, Señor, ahora alcanzar el perdón de los pecados, porque Él fue perfecto. Él murió por tus pecados, por mis pecados y por todos los del mundo, pero mayormente por los que creen en Él. Así hoy en día hay quienes desconfían de Dios y no ponen su confianza en el Hijo, en que Jesús murió por nosotros. Pero hay quienes han creído totalmente que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados de este mundo. ¿Cierto? Así es que lo que el Señor nos enseña es que, hermanos, debemos no solamente de confiar en Dios, seguir perseverando, pero de saber que Dios nos demanda fe para cuando Él venga. ¿Dónde voy a estar cuando el Señor venga? ¿Voy a estar firme? ¿Voy a estar confiando? ¿Voy a estar todavía permaneciendo en la voluntad del Señor? Ese es el propósito de Dios. Así como el Señor probó a los israelitas allá para ver cómo confiaban en la provisión de Dios, así nosotros somos probados si tenemos fe y confianza en la obra perfecta de Jesús. Tú puedes ser un creyente de fe hoy y decirle, Señor Jesús, yo sé que tú viniste a este mundo para darme vida eterna. Perdona mis pecados, sálvame, Señor, según lo que usted hizo por mí en esa cruz.